Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. La edición número 49 del periódico escrito, papel, Tiro al Blanco. Y esto también se comentó, se trató, se analizó mucho en este programa. Salió en primera página con el título ¡Qué vergüenza! Competencia electoral de República Dominicana bajo el mando de Trump y de Pompeo. Las órdenes vienen de Washington. Intervención descarada. Más que descarada, burda, ofensiva, ominosa. Quien pudo tener duda de esto y considerarlo, como dicen algunos, un tremendismo, yo creo que lo que se ha anunciado en las últimas horas no deja duda e incluso determina que la cosa es peor. Ustedes saben que la USAID es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos bajo control de la Agencia Central de Inteligencia. Dicho esto, hay que decir además que sale a relucir que el presidente de la Junta Central Electoral, naturalmente con el aval de la Junta, le solicitó a la Embajada de Estados Unidos un financiamiento y un apoyo para el tema de las auditorías de los equipos electrónicos que se van a emplear en las elecciones de febrero. De febrero de ahora, del 2020. La embajada le dijo, no, yo no puedo intervenir directamente. Eso hay que solicitarlo en otras instancias. Esas instancias fueron la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, es una empresa, pero previamente eso pasó por la Cámara de Asistencia Electoral de los Estados Unidos, a nivel internacional. Eso es para intervenir los procesos electorales, para controlarlo, para manipularlo, para hacer lo que a ellos les dé la gana. Esos instrumentos. Esos instrumentos, la Cámara recomendó a la IFES, International Foundation Electoral de Sistema, la fundación esa, como la que iba a actuar directamente en la parte técnica. Y para el financiamiento, la USAID, que ya aprobó el crédito. Eso quiere decir no solo que se estaba produciendo todo un proceso de intervención y sumisión, subordinación, es decir, dependencia y seguidismo, que tuvo varias manifestaciones. Pompeo intervino directamente para que no se repostulara. Le dio una orden a Danilo. Pero estaban las peregrinaciones y la constitución del lobby en Washington, de lo cual hablamos. Abinader, Lionel, buscando respaldo en las instancias de poder de los Estados Unidos para que intervengan en su favor. Y lógicamente, tanto el gran empresariado como el gobierno tienen instalada permanentemente su oficina para hacer lobby en los Estados Unidos. Pero es que ahora la cosa pasa a una intervención directa sobre el punto más sensible de la Junta, que es el tema del sistema de conteo, el sistema automatizado. Y claro, eso tiene el aplauso de la llamada oposición, porque siente que ellos están en ciertas ventajas
porque todo parece indicar que a Estados Unidos no le conviene, no porque sean contrarios a sus intereses, sino por asuntos de estabilidad y de buscar manera de oxigenar un poco, dar como un tiempito más a este proceso de crisis, de deterioro institucional, de descomposición de las instituciones en el país, del sistema de partidos que está en marcha y que va a seguir incluso durante y después de las elecciones. Pero lógicamente la alternancia siempre se ha usado para quitar tensión, para decomprimir, como una válvula en una olla de presión. Y hay señales por lo de el vínculo directo que tiene Abinader a través del asesor jurídico, el exalcalde Giuliani de Trump, y además por razones de carácter político. Fíjense entonces que el PRM, la cúpula del PRM, fue todavía más radical en entregarse a Trump en la política sobre Venezuela, con Guaidó y con todo esto, que el propio gobierno, que estuvo primero con todo el tema aprovechándose de Petrocaribe y después le costó darle el viraje y lo dio. Porque estos compiten por parecerse en lo peor. He usado mucho esa frase. Y más frente al tema de la subordinación a los Estados Unidos. Entonces, febrero del 2020, pero febrero nada más es el preámbulo. Ya sentaron el precedente, señores. Ahí van a tener la USAID directamente financiando. Pero ustedes saben lo que significa eso. Que el sistema de conteo lo financia Estados Unidos, lo haga una empresa que ellos seleccionan. Eso es ceder toda posibilidad de tener alguna determinación en ese proceso. Ahí se va a hacer lo que a Estados Unidos le convenga y quiera. Y eso puede tener sus variaciones, pero es la imposición de Estados Unidos con consecuencias terribles en términos del proceso de recolonización de este país, donde no es solo el impacto del neoliberalismo, del proceso de endeudamiento externo, de ese manejo compulsivo que hacen los centros de financiamiento y los grandes bancos con el tema de la deuda externa. No es solo el FMI, el Banco Mundial, los ajustes estructurales. Es que entra la cosa de lleno en lo político. Recuerden que hablando de Puerto Rico se ha hablado de la Junta Fiscal, una especie de supragobierno en Puerto Rico a la luz de la crisis sobre el tema de la deuda externa. Pues aquí están poniendo un mecanismo por encima de la propia Junta Central Electoral para las decisiones políticas. Pero hay más en torno a la consecuencia y al proceso. Pero lo vamos a ver más adelante. Pausamos y volvemos.